¿Qué es revertir la diabetes tipo 2? Es ya no tener esta enfermedad y ya no tener estos problemas de azúcar. Que, ojo, no es lo mismo a bajar únicamente el nivel de glucosa. Piénsalo de esta forma. Si revertir implicara únicamente bajar tu nivel de azúcar, pues te receto o prescribo insulina, bajas tu nivel de azúcar, pero eso obviamente vas a estar de acuerdo, no significa revertir esta enfermedad. Significa controlar también tu nivel de azúcar sin que necesites medicamentos por cierto tiempo, y unos puntos más que te voy a comentar más adelante, porque hay muchas personas que están en este proceso de revertir esta diabetes tipo 2 y que sí mejoran bastante, bajan la cantidad de medicamentos, disminuyen la cantidad de insulina, pero de repente no saben si ya llegaron al punto, si ya revirtieron por completo, qué más sigue. Y esta es la intención de este video, orientarte en este proceso, porque puede ser que en el camino te pierdas, pero hay algunos puntos que puedes tomar como referencia para orientarte en dónde vas en este proceso. Yo soy el doctor Antonio Cota, soy médico internista, y antes de comenzar con lo demás de este video, me gustaría invitarte al reto de 21 días que estamos preparando para este 15 de enero del 2024. Reto de 21 días para revertir la diabetes tipo 2. Paso a paso te vamos a acompañar en estos días de forma grupal. Te vamos a enseñar a comer, a realizar tu ayuno intermitente y todo lo que necesitas saber sobre este proceso de revertir esta enfermedad. Si estás interesado, llama o manda un mensaje al número que ves en pantalla para completar tu registro. Entonces, número 1, ¿qué es revertir? Es ya no tener diabetes. Significa una persona que dice, yo ya revertí la enfermedad, significa que ya se curó de esta diabetes. Diabetes hay distintos tipos. Algunos tipos sí se pueden curar y algunos no se pueden curar. Dentro de la diabetes tipo 2, que es en lo que estamos enfocados, hay algunas personas que sí pueden revertir, que es la gran mayoría, y hay otras personas que por diferentes circunstancias, factores internos o externos, se les complica o no pueden revertir, pero la gran mayoría sí puede. Significa controlar tu azúcar también, que no requieras medicamento y que no requieras el uso de insulina. Las definiciones oficiales acerca de la reversión no le llaman curación propiamente, pero le llaman remisión, que puede ser total o puede ser parcial. Una persona que está en remisión total de la diabetes mantiene su azúcar bien controlada en ayuno menor a 100. En ayuno menor a 100 la mayor parte del tiempo, su hemoglobina glucosilada menor a 5.7%, que es el A1C, sin nada de medicamentos, sin nada de insulina, por lo menos 3 o 6 meses así. A eso le llaman una remisión total. Y remisión parcial, bueno, el azúcar, remisión parcial, el azúcar de 125 para abajo, en ayuno, tu hemoglobina glucosilada de 6.4% para abajo, con muy poquito medicamento oral o casi nada de medicamento oral, sin insulina, igual por 3 a 6 meses. Hay muchas personas que no revierten por completo, pero que sí la revierten de forma parcial, y esto evidentemente es algo bueno que vamos a ahondar un poquito más adelante. Sin embargo, aunque esta es la definición oficial y hasta ahorita aceptada, yo creo que es incompleta, porque hay otros parámetros que también puedes tener en cuenta para que tu reversión sea total. Verás, esta definición oficial únicamente se centra en el nivel de azúcar. Ellos dicen, baja tu azúcar sin medicamentos y ya. Pero yo pienso que hay otros factores que además tienes que tener en cuenta, porque la diabetes no es que te suba el azúcar alta, es solamente un signo y síntoma de la enfermedad. La diabetes en realidad es un trasfondo de problemas que son difíciles de ver, pero que están sucediendo en el interior de tu cuerpo, y es esos problemas los que tienes que resolver. El azúcar va a bajar en consecuencia. Esta definición, que yo considero incompleta, yo la completaría con los siguientes factores. Una reversión total implicaría que tu azúcar sea menor a 100 en ayuno la mayor parte del tiempo, tu hemoglobina glucosilada menor a 5.7%, sin nada de medicamentos, sin nada de insulina, pero además sin tener resistencia a la insulina para que sea el trabajo completo. Si no, puede bajar tu azúcar, pero si tienen los problemas de fondo, tarde que temprano esto va a volver a subir.
Entonces, esto que te comento, sin resistencia a la insulina, tu páncreas funcionando bien y mantenerte así por lo menos 6 meses. Eso me parece a mí una definición un poco más completa, porque, ponte a pensar, bajas tu azúcar como dicen ellos, azúcar en ayuno menor a 100, sin medicamento y ya, pero si tienes un problema con el páncreas, eventualmente esto va a subir. Si tienes resistencia a la insulina y no la estás abordando, esto va a subir. Así que yo creo que además de lograr esto, hay que complementar con estos puntos que te acabo de comentar. Hay gente que revierte de forma parcial. Es correcto, que tiene el azúcar menor a 125 hasta ese, o sea que puedes despertar con 110, 118, 117, tu hemoglobina glucosilada menor a 6.4%. Con muy poquito medicamento. Hay personas que toman metformina 500 miligramos, la mitad de la pastilla, 200 miligramos al día únicamente, que eso y lo mismo, eso y nada es casi lo mismo, pero bueno, eso es lo que ellos necesitan. O por otro lado, hay personas que utilizan insulina 4 unidades al día, 2 unidades al día, 8 unidades al día, porque si no se la aplican, el azúcar le sube. Estamos hablando de personas que antes tomaban 3 metforminas al día o se inyectaban 50 unidades de insulina, y que con este proceso de reversión pues ya le bajaron a media metformina al día, o bien de usar 50 unidades de insulina, ahorita nada más usan 5 unidades de insulina. ¿A qué voy con esto? Que bajar medicamento o revertir la diabetes es un proceso que inicia literalmente, y valga la redundancia, desde el momento en que tú inicias estas intervenciones. Revertir la diabetes no es un punto final al cual tú tienes que llegar, y si no has llegado no estás revirtiendo. No, comienza desde el primer día que empiezas a tomar cartas en el asunto. Si tú me dices, yo me aplicaba 60 de insulina, ahora me aplico 30, doctor, yo la quiero revertir, la estás revirtiendo. Ya le bajaste 30 unidades de insulina. Va súper bien. ¿Cómo se mantiene tu azúcar? No, pues la verdad mejor. Pregunta, ¿acaso cuando tú usabas 60 unidades de insulina en comparación de ahora que utilizas 30, cuando tú usabas 60, tu azúcar estaba mejor? No, doctor. Ahorita que usas menos 30 unidades, ¿tu azúcar está mejor? Sí, doctor. Estás revirtiendo porque ya bajaste la cantidad de medicamento y tu azúcar está mejor. La lógica diría lo contrario. Si le bajas a la insulina, pues tu azúcar se va a disparar, y esto no es lo que sucede en esas personas que revierten la diabetes. Bajan medicamento y el azúcar le baja. Y no porque el azúcar te esté subiendo, no, porque ya empezaste a corregir los problemas de fondo, lo que te genera el azúcar alta. Y al corregir la diabetes como tal, que no es lo mismo que bajar el azúcar, al corregir la diabetes, ese azúcar en consecuencia comienza a bajar. Entonces hay personas que por distintos factores internos o externos no pueden revertir por completo, pero que hayas bajado la cantidad de medicamento y tu azúcar esté mejor, aunque no lo hayas quitado por completo aún, o que no puedas quitarlo por completo aún, eso yo lo calificaría como una victoria. Porque el revertir, aunque sea de forma parcial, vas a disminuir mucho las complicaciones y estás deteniendo la enfermedad. Las personas que revierten significa que la enfermedad avanzó, te causó muchos daños, pero le diste reversa, le diste para atrás. Se detiene la enfermedad, se detienen las complicaciones. La gente que revierte de forma parcial, ok, supongamos que tienes diabetes por 5 años, esa enfermedad progresó, pero ahora la revertiste parcialmente, ya se detuvo, ya no va a seguir avanzando. No sé si me explico. Los otros, los que revierten de forma total, se revierte el daño causado por esta enfermedad la gran mayoría de los casos. Obviamente hay punto de no retorno en el cual, por ejemplo, los riñones, si ya estás en diálisis y tienes meses, años en diálisis, difícilmente vas a recuperar esa función renal, ¿no? Si ya tuviste complicaciones graves visuales, difícilmente vas a revertir esto. Pero si esas complicaciones no han pasado por el punto de no retorno, el revertir la diabetes de forma ya sea total o parcial te va a mejorar mucho esas complicaciones. Y aunque revertir las complicaciones no forma parte de los criterios que tú debes de tomar en cuenta para saber
Si estás revirtiendo esta enfermedad, tómalo como algo extra y algo que le da favor a esta hipótesis de que vas bien. Si tu azúcar está mejor controlada, tu hemoglobina glucosilada está mejor, con menos medicamento o menos insulina, la resistencia a la insulina ha mejorado, tu función pancreática ha mejorado o se mantiene bien y tienes 3 o 6 meses bajo este proceso. Y además, aunque no necesariamente, algunas complicaciones están mejorando. Nefropatía, la proteinuria, la neuropatía, el hígado graso, la presión arterial, que es una complicación por la resistencia a la insulina, problemas en la piel, manchas, verrugas, todo eso ha mejorado. Entonces quiere decir que estás revirtiendo. Que no hayas llegado al punto final o a tu meta final, eso es una historia completamente diferente. Aquí lo que importa es que tú sepas que estás en este proceso y cuánto te falta por llegar. Te repito, reversión total o remisión total, azúcar en ayuno menor a 100 la mayor parte del tiempo, hemoglobina glucosilada o la A1C menor a 5.7%, sin medicamento, sin insulina, tu páncreas funcionando bien, medido con un péptido C, sin resistencia a la insulina, medido mediante parámetros clínicos y bioquímicos, y mantenerte así al menos de 3 a 6 meses. No existe un consenso respecto al tiempo. Y como extra, tus complicaciones, neuropatía, nefropatía, retinopatía, etcétera, 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 han mejorado drásticamente. Si tú tienes eso, va súper bien. Si tú, por ejemplo, tenías la hemoglobina glucosilada en 11%, ahora ya la bajaste a 7%, tienes menos medicamentos, tu azúcar tenía 200, ahora amaneces con 140, la resistencia ha mejorado porque el hígado graso ha mejorado, tu colesterol ha mejorado, tu presión arterial ha mejorado, tu neuropatía ha mejorado, estás revirtiendo. Que no hayas llegado al punto final, insisto nuevamente, es otra historia. Y con estos parámetros, con estos puntos, ya te puedes dar una idea de cuánto te falta por recorrer. Revertir parcialmente, vas a detener la progresión de esta enfermedad y te va a ayudar bastante, aunque probablemente no reviertas por completo, porque sí hay gente que le sucede, aunque la gran mayoría revierte por completo, por algunos pocos, por distintos factores, no revierten por completo, pero si llegas a la remisión parcial, te va a ir súper bien, porque vas a detener la progresión de esta enfermedad. Entonces, en resumen, estos son los 6 puntos que debes de cumplir para saber si ya se revirtió por completo y que te sirva de orientación. Muchas veces sí hay mejoría, pero híjole, ¿qué tanto he mejorado? ¿Qué me falta? ¿En dónde estoy parado? Toma estos parámetros como referencia. El seguimiento es muy importante. Si ya lograste estos puntos, no bajes la guardia, porque si apenas acabas de cumplir con estos criterios, estás en remisión, no significa curación, no es lo mismo. Remisión significa que está súper bien la reversión, pero que si te descuidas, esto puede volver a subir porque significa que los problemas de fondo aún no están resueltos por completo. Le tienes que dar más tiempo a este cuerpo y a este proceso de que los problemas de fondo se resuelvan por completo. Porque si baja la guardia, el azúcar te puede volver a subir, una especie de efecto rebote. Y número 2, puede que estés en periodo de luna de miel, que es en un periodo en el cual te puedes controlar súper bien, con dieta, con ayuno, con ejercicio, todo va de maravilla, pero que con el tiempo ese páncreas comience a perder función. Si no te vigilas, si no monitoreas, pues no te vas a dar cuenta. Y el día que el azúcar te suba nuevamente, quieras volver a hacer algo, probablemente ya no puedas, porque ese páncreas perdió función y nunca lo detectaste, nunca te diste cuenta. Por eso mi recomendación, ya llegaste a esto, no bajes la guardia, sigue con tu monitoreo por cierto tiempo que va a depender de cada caso en particular para que no te pase esto, rebote o que estés en un periodo de luna de miel y que eventualmente el azúcar te vaya a volver a subir. Yo soy el doctor Antonio Cota, médico internista. Espero que este video te haya aportado un poco más de orientación, menos confusión respecto a este proceso, y ahí tienes los objetivos y las metas que tienes que seguir. Son al menos 6, pero lo puedes extender con el punto extra, que es bajando esas complicaciones que también te van a decir que tu proceso está
funcionando.